Ahí estamos, bien. Bien, Mika, estamos al aire, estamos en Surrender Please, tercera temporada, 5:58 en la ciudad de Buenos Aires. Revisamos si todo está bien, si todo está en detalle. Este es el momento en la entrevista, le comentamos a los oyentes y quizás a Ariel Aguirre, que está del otro lado, que en el que nos damos cuenta si todo quedó bien configurado antes de la entrevista. Es como, si él nos está viendo, nosotros lo vamos a escuchar bien, porque todos lo chequeamos, pero siempre en el momento culmine todo sale más o menos. Es así en los programas independientes. Pero bueno, Mika no me confirma nada, así que por lo pronto estamos en vivo y lo tenemos a Ariel Aguirre. Para la gente que está del otro lado vamos a comentar quién es Ariel Aguirre o a qué se dedica y por qué es importante lo que hace Ariel Aguirre. Ariel es fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo, cuando sos chico, es a donde te mandan, cuando por ahí te cuesta pronunciar alguna que otra palabra, y te dicen, mandalo al fonoaudiólogo, al nene que no pronuncia bien la R, y qué sé yo, y te lo mandan al nene ahí, y va arreglando por ahí. Yo en realidad hace poco conecté ese fonoaudiólogo, el que ayuda a pronunciar las palabras, con el fonoaudiólogo que mejora la calidad de la voz y que lo conecto con el canto y que lo conecto con la locución y con la salud para a la hora de hablar y mantener una voz saludable. Entonces, él es fonoaudiólogo, pero no solamente podría dedicarse a eso, a tener un WhatsApp y poner, bueno, consultas a tal número, tener un Instagram personal donde sube fotos el domingo paseando al perro, digamos, al gato, que de hecho tiene una gatita que acaba de cumplir 20 años, o sea, pero no, él tiene un Instagram en el cual nos cuenta con memes el conocimiento y hace que nosotros, las personas que no entendemos, nos divirtamos y pudiéramos llegar a comprender un poquitito más sobre la salud de la voz. Así que es por eso que tenemos en vivo para aprender y para divertirnos un rato a Ariel Aguirre. ¿Cómo estás, Ariel? Hola Gonza, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están escuchando. A Mica también, que la vi por ahí. Un gusto estar con Oli. ustedes. Bueno, Ariel, primero que nada, hace un rato me di cuenta que hace mucho calor. Quería preguntarte a vos, que en el móvil, ¿cómo está la temperatura por allá? Mira, está llegando a los 29 grados, está bastante caluroso, pero te digo que a mí no me afecta mucho porque yo soy de Misiones, Ah, entonces estoy acostumbrado a las altas temperaturas. bien, bien. Bueno, a ver, ya un poco lo contaba en la presentación, pero a mí me interesa mucho saber, ¿siempre te interesó la música? ¿Siempre te interesó el cuidado de la voz? ¿Qué vino primero? ¿Te interesa la música? ¿Te interesa la voz? Y dijiste, bueno, a ver, me interesa cuidar la salud de la voz, entonces por eso tengo que estudiar estas cosas que están más integradas con la música. ¿Cómo fue? Empezó en realidad porque yo hacía teatro. En realidad Mira, me gusta actuar. Eso fue lo primero que llegó a mi vida cuando era adolescente. Era el típico que actuaba en los actos de la primaria, en la secundaria. En la secundaria fue un poco más serio, ya me metí en un grupo de teatro independiente y después llegó el momento de que había que elegir algo para estudiar y yo quería venirme acá a vivir a Buenos Aires, eso era lo que tenía súper claro sí. y quería hacer una carrera universitaria. En ese momento la carrera de actuación no era universitaria, era terciaria, entonces yo sí o sí quería pasar por la experiencia de ir a la universidad y empecé a mirar a ver, bueno, qué carrera puedo conectarla de alguna manera con el teatro y surgió esta posibilidad de la voz. Bueno, la voz del actor, la voz en general. Por ahí empecé. Después descubrí que la carrera era mucho más de lo que yo pensaba, como vos decías, no solo la R, Sí. no es solo la voz, sino que es mucho más amplia. Y ahora en los últimos años estoy pegando la vuelta de nuevo porque con todo esto de Instagram, de los reels, de TikTok y todo eso, estoy conectando mucho más mi parte actoral con mi parte fonoaudiológica. Mira. Bueno, acá me comentan que hay un pequeño problema, vos no nos podés ver, pero en la transmisión se ve perfecto.
Así que vamos a seguir bastante radial como si fuera una telefónica. Me divierte un poquito. Bueno, mirá qué loco, que te gusta el teatro. Nosotros también arrancamos, yo pensé que me iba a dedicar toda mi vida a la actuación y terminé haciendo un programa independiente de radio. Eso es lo lindo del teatro, que jugando un poquito a todo te animás a probar distintas cosas. Así que vos te animaste a esto de probar con la salud de la voz. Che, ¿te gusta esto de... Imagino que ver cómo las personas sanan su voz. Es lindo, ¿no? Poder ver como alguien que piensa que toda su vida va a tener por ahí una disfonía o algún problema. Es un momento muy mágico. Sí, realmente trabajar con la voz es muy mágico, a pesar de que está siempre la ciencia detrás, eso yo no lo dejo de lado, pero Sí. hay algún punto en el que esa ciencia también parece mágica, en el sentido de que pasan cosas muy importantes, muy impresionantes, porque no hay que perder de vista que la voz es parte de la identidad. En la voz vos podés escuchar la historia de esa persona, podés adivinar tal vez o planificar las posibilidades que puede llegar a tener después de un entrenamiento o de un tratamiento. Yo me dedico a la parte, sí, de tratamientos, de patologías, Sí. en un centro de salud, pero también en mi consultorio particular, y ese proceso es muy interesante como la voz influye tanto en el estado emocional de las personas, que llegan bastante mal, sobre todo las personas que trabajan con sus voces, ¿no? Que para esas personas es realmente un problema tener un problema vocal, un trastorno de la voz, y cómo con el proceso eso va cambiando y las personas van creciendo, y realmente después de los tratamientos esas personas se van modificadas, o sea, modificás a la persona. Le cambiás muchas cosas, muchos aspectos de su vida. Y también trabajo en la parte de educación, que es el desarrollo de las voces sanas, que también es otro proceso muy mágico, porque es ir viendo qué posibilidades tiene esa persona de emitir la voz y cómo se va desarrollando. Y esto que vos decías, uno piensa que a lo mejor va a tener la misma voz con las mismas características toda la vida, y en realidad no, puede cambiar y puede mejorar, y puede mejorar también la expresividad y la comunicación. Yo trabajo con locutores, también trabajo en Sí. ISER, y es muy interesante ver ese proceso, desde que llegan hasta que se reciben y terminan la carrera. Bueno, y mira, justamente que estabas hablando de esto, yo pensaba, cuando hablas de la emoción, ¿qué posibilidad hay de que se pueda controlar? Porque a mí me sucede, yo soy a veces desgraciadamente bastante autorreferencial, pero alumnos de ISER no se hace esto. Pero sí me pasa que la emoción termina involucrando mi voz y termino sufriendo, quedando un poco con una pequeña afonía. Y obviamente, desde acá, él también lo va a aclarar. Tienen que consultar con un fonoaudiólogo, con un otorrino, tienen que hacer la consulta médica porque lo mejor siempre es... Pero ¿qué se puede hacer para que la emoción no termine afectando siempre nuestro cuerpo? ¿Hay alguna manera de controlar que nuestras emociones no actúen por nuestro cuerpo? Mira, por ahí primero hay que entender que desde mi punto de vista, porque hay Sí, muchas escuelas, muchas maneras de mirar la voz, es tan compleja que se puede mirar desde diferentes maneras y filosofías. Desde mi sí, punto de vista, el instrumento que produce la voz es el ser humano. Es claro. así, sos todo vos, Gonzalo, el que produce la voz, con tu cuerpo, con tu emoción, con tu mente, con todos los aspectos de tu ser. Bueno, con eso vos producís esta voz que te identifica a vos, que es parte de tu identidad. Entonces, la voz es un canal de expresión de emociones, eso es Sí, por un lado. Entonces, en ese sentido, cuando hay una expresión negativa, como vos decís, puede expresarse a través de la voz, pero también cuando la voz falla, produce una emoción negativa, como vos dijiste, puede producir angustia por tener una disfonía. Entonces, en ese caso, mira, lo que yo te puedo decir que se puede hacer es sí. entrenar mucho, educar la voz, conocer mucho tu voz y por lo tanto conocerte mucho vos.
porque vos sos el instrumento, parece un eslogan, pero no, Sí, salió vos como un sos eslogan, el pero no. instrumento. Exactamente. Entonces, vos tenés que conocer tu cuerpo, tenés que conocer cómo es tu emoción, qué te mueve, o sea, qué te lleva a un lado más negativo, emocional, qué te lleva a un lado más positivo. Hay señales emocionales en el cuerpo, porque la emoción está en el cuerpo. Y entonces, de esa manera uno puede llegar a tener un control, entre comillas, porque en realidad no es un control rígido de que vas a reprimir esa emoción, que tampoco está bueno, sino a través del conocimiento, a través de la técnica, vos podés mantenerte más estable incluso cuando hay una emoción que te pueda llegar a desorganizar o a desestabilizar. Para mí esa es la clave, es educar la voz y entrenar la voz. Hola Ariel, acá Mica. ¿Qué tal, Mica? Bien, todo bien. Bueno, perdón porque no nos podés ver, pero bueno, ahí no lo podemos solucionar en este No te momento. preocupes. Bueno, estaba escuchando acá un poco lo que contás y primero que es tal cual lo que contás en tu Instagram, que eso me parece súper interesante porque no es simplemente... pasa muchas cuentas de fonoaudiólogos, que es más que nada promoción, y vos contás, ¿no?, esto de la importancia de que somos un todo y que no somos partes separadas que no tienen nada que ver. Eso me parece muy interesante. Y algo que te quería consultar es ¿a qué podemos estar atentos, ¿no?, para decir, bueno, es hora de ir a un fonoaudiólogo? Porque pasa que a veces escucho gente que está súper afónica y que no, casi que hablan así y piensan que está todo bien. Eso ya es algo más obvio, pero ¿a qué, que si hay pequeñas alarmas que podemos ir escuchando? Sí, totalmente. Está buenísima, buenísima la pregunta para ver esas alarmas. La primera que te voy a marcar es como la más grande, la que se conoce más, que es la difonía, que vamos a decir para por ahí quien no lo sabe, que es una alteración de la voz. Cualquier alteración de la voz. Puede ser que la voz esté más ronca, que esté más ruidosa, que uno no pueda elevar el volumen de la voz, o sea, que pueda hablar siempre bajo, o que solo puedas hablar alto y no puedas bajar el volumen. Todo eso son características que definen a la difonía. También cuando, por ejemplo, bueno, suena nasal la voz, puede ser también considerada una difonía. Cualquiera de estas alteraciones es lo que también se suele llamar como la voz ronca, ¿no? La voz sucia, que tiene un Sí. ruido, que no suena del todo limpia. Y siempre es un síntoma. Eso quiere decir que eso que escuchamos tiene que ver con algo que está pasando en la persona, que hay que ver qué es, por qué se expresa de esa manera. Ese es el primer síntoma. Cuando aparece, puede aparecer una disfonía de un día para el otro, por ejemplo, dar un grito en la cancha o en algún otro lado, en un recital, y quedarse difónico, difónica, y eso dura unas horas, un día, entonces ahí uno debería consultar ya. O puede suceder que sea paulatino, que empiece, por ejemplo, con que la persona se cansa cuando habla y al otro día se recupera. Y eso va pasando con los días, después se cansa toda la semana, se recupera el fin de semana y vuelve a cansarse otra vez toda la semana, hasta que en algún momento ya no se recupera el cansancio y empieza a aparecer este síntoma de la difonía. Entonces, otro tema que tenemos que tener en cuenta es eso, el cansancio vocal. Si uno habla muchas horas y empieza a sentir cansancio, molestias en la garganta, dolor, esa también es otra red flag para ir a consultar primero al otorrino, eso hay que decirlo, hay que ir a un otorrino primero porque hay que descartar que no haya nada orgánico, digamos, que tal vez haya algo, una lesión o lo que sea que pueda ser tratada de manera médica. Es importante eso, es lo más urgente. Por ejemplo, este ejemplo que les digo de pegar un grito y quedarse difónico o difónica. Cuando eso sucede, puede suceder, el grito es una modalidad de fonación que hace que las cuerdas vocales se choquen, como un golpe. Y en ese golpe puede generarse un trauma, como un hematoma, o incluso un pólipo en esa pliegue vocal. Entonces, si hay ese pólipo o ese hematoma, hay que ir enseguida al otorrino porque hay maneras de que eso no llegue a mayores, digamos, que no se transforme en algo permanente.
y después cuando estas sensaciones de dolor, de tos, de esa mucosidad que uno carraspea y no se termina de ir nunca, todas esas son cuestiones a las que hay que prestarle atención, especialmente a la disfonía, cuando no estoy hablando de la disfonía que te viene por estar resfriado o resfriada y que se va cuando se termina ese proceso congestivo, sino una disfonía que es permanente, extraña, que no se va, que no es habitual, o que se genera por hablar mucho o por cantar mucho. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Bien. Ya escucharon del otro lado, tengan en cuenta todo esto. Seguramente ya alguna que otra persona con estas características se nos ha aparecido en la cabeza. En la cabeza, y decimos, sí. ay, le voy a decir. Pensé en varias. Ojalá que no le pase nada malo. Bueno, cuánto conocimiento técnico que nos tiró. Fue como, qué gana de googlear un desglose de palabras. Che, y lo interesante de todo esto es cómo vos bajás este conocimiento a pequeños videos en redes sociales. Siempre, imagino que desde el teatro y esta diversión que contás desde tu adolescencia, siempre fuiste así de querer hacer cosas divertidas y mostrarlas en redes. Bueno, cuando yo era chico no existían las redes, eso Claro. hay que decirlo, o sea, Si eso es lo primero. Si sos un pibe. Soy un pibe, bueno, no existían las redes todavía, pero siempre me gustaron las redes, o sea, siempre, tuve todas, desde el primer momento, desde que arrancó el mail, que arrancó Fotolog. internet, bueno, Fotolog, ahí bueno, no tuve demasiados contactos, era bastante pequeña mi red, bueno, y antes los mensajeros, ¿no? ICQ, bueno, todos esos también los tuve. Siempre me interesó, pero llegó más con Facebook el estallido de decir, bueno, produzco cosas, porque era como un lugar donde yo podía decir cosas. A pesar de que tenía pocos contactos en ese momento, que fueron creciendo, pocos amigos de contactos, pero yo podía decir cosas y eso me encantaba. A mí siempre me gustó expresar cosas. Creo que eso es lo que me conecta con el teatro. Y al ir progresando también en mi profesión, empecé a darme cuenta que tenía muchas cosas para decir desde la profesión y que me era muy atractivo el lenguaje de las redes para decirlas. Yo soy fanático de los memes, o sea, me parecen el mejor invento de los últimos años. Me encanta cómo el humor ha ido pasando por diferentes etapas, desde el humor gráfico de la historieta, el humor de la radio, el humor del cine, el humor de la televisión, y ahora pega la vuelta y vuelve a una cosa gráfica. Eso es buenísimo, o sea, tenés una imagen, un epígrafe, y eso te dice todo. Me parece fabuloso, siempre me gustó. Y tal vez alguien me pueda desmentir, pero yo creo que fui el primer fonoaudiólogo, por lo menos en Argentina, que hizo un meme fonoaudiológico. Lo tengo en Facebook para probar, si alguien tiene pruebas puede presentarlas. Pero yo creo que tengo el primer meme fonoaudiológico en el año 2015, que lo hice ahí, y a partir de ahí empecé a publicar. Al principio se me mezclaban con las fotos de la familia, las fotos era el Facebook muy personal. Después con Instagram, claro. y el año pasado sobre todo decidí, bueno, transformar la cuenta completamente para este tipo de comunicación. Sí, se nota. Se nota, me gusta aparte que mezclas de todo, humor, consejos, también en tu cuenta de Instagram, perdón, subís cosas que te gustan a vos, te gusta mucho Harry Potter, que eso fue lo primero que yo noté, o sea, mi usuario en Instagram es Luna Amor Bueno, así que yo vi eso y fue, Gonza, ¿cuándo le hacemos la entrevista? Pronto. Sí, pero me gusta que encontraste esta manera, ¿no?, de hacer algo que es un poco tedioso. Vamos a decir que todo lo que tiene que ver con salud es un poco tedioso. Tener que ir al dentista, tener que ir a hacerte un chequeo, es tedioso en sí. Y vos lo transformaste en algo que es amigable, que vos entraste a tu cuenta de Instagram y a mí me genera, no sé, algo lindo, es divertido, claro. Y a la vez tengo consejos para cuidarme, para cuidar mi voz. ¿Viste?
Me gusta mucho lo que haces y cómo todo lo que nos fuiste contando de vos está reflejado acá en las redes. Eso creo que está como muy bien logrado, ¿no, Gonza? Definitivamente. ¿Puede ser que fue quizás en la cuarentena el momento clave de todo esto? Totalmente, totalmente. Yo el año pasado, en marzo, yo hice una capacitación, en realidad una certificación en un método de uso de la voz que se llama el método Rabinek, que fue 4 años en Alemania, que viajé 4 años. Y llegué a terminarlo ¿Conociste a ahí, Eugene, perdón? justo. Sí, sí, lo conocí, tomé clases con él, Sí. alucinante maestro, gran maestro, ser humano único. Y terminé la certificación y casi no vuelvo, o sea, casi me quedo allá. Creo que yo volví el sábado en un vuelo y el martes se cerró todo, o sea, no se podía volver. Y vine directo a cuarentena en casa, a adaptarse, bueno, ver cómo dar clases, ver todo esto, y empecé a ver que empezó a proliferar el contenido en las redes de una manera exponencial, explotó todo lo que es Instagram en cuanto a ofrecimiento de servicios y este tipo de comunicación, y había un montón de cosas que no estaban buenas, que realmente era información que no estaba buena. Y yo dije, yo tengo que hacer algo con esto, o sea, yo quiero hacer algo. Y ahí empecé una campaña que era la campaña de los mitos y ciencia de la voz, donde hablaba de mitos de la voz, iba hablando y oponiéndole qué decía la ciencia. No como una verdad absoluta tampoco de la ciencia, sino como una visión más de nuestro tiempo, de nuestra época, un conocimiento, un tipo de conocimiento que tiene una posición sobre lo que sucede con la voz, por contraposición a los mitos que se sostienen muy habitualmente. Ahí empezó todo y después siguió con otra campaña que era antitutoriales, que también la sigo sosteniendo, campaña antitutoriales y antitips, porque realmente es monstruosa la cantidad de información que hay y me atrevería a decir que la mayoría está errada o tiene muchos errores, que incluso esos tutoriales que se producen pueden llegar a ser nocivos para la salud. Claro. Creo que todos conocemos a alguien que nos dice, sí, no, yo estoy aprendiendo a cantar con un par de tutoriales, escuché este tip, escuché tal cosa, y jamás fueron con un profesor, jamás fueron con un profesional que los guíe. Esto es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso. A mí me ha tocado incluso tener que rehabilitar personas que cayeron en la patología vocal por estudiar con tutoriales. Y es Ay. muy difícil desarmar esas cosas después. Muy difícil. Aprendan, gente. No todo lo que está en internet es bueno. Bueno, entonces, a ver, ya que te metiste en ese tema, me voy a poner un poquito más intenso con preguntas más específicas. Mucho de lo que se promete en estos tutoriales tiene que ver con expandir quizás el rango tonal de la voz y alcanzar sonoridades que quizás que no son propias, desde texturas hasta por ahí ampliar como el... Con este tutorial vas a cantar como Adele. Sí, con ya te este prometen todo eso. En 5 minutos. Bueno, lo de en 5 minutos ya es un montón. Pero esas cosas son posibles, digamos, un tenor, una persona que no es tenor, un barítono, puede llegar a cantar como un tenor, con entrenamiento. Son cosas que te prometen que con entrenamiento son posibles realmente, o ya es completamente soñar. Bien, mira, hay que decir que la voz no es algo estático y Sí. que no es la misma toda la vida. O sea, va cambiando. De hecho, no tenemos la misma voz cuando somos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etcétera. La voz va cambiando como va cambiando el cuerpo, como va cambiando la personalidad. Sí. Es móvil, es un fenómeno móvil, no es estático. Y hay que decir también que una persona que trabaje con su voz, especialmente un cantante o una cantante, tiene que explorar todo su rango.
por más que a lo mejor va a brillar en cierto recorte de ese rango, como vos dijiste, el tenor va a brillar en los agudos, el barítono más en los medios, el bajo más en los graves, pero tiene que explorar todo, porque suceden cosas a nivel de los pliegues vocales y a nivel del aparato fonador, del aparato que produce la voz, que no son las mismas en los tonos graves que en los tonos agudos. Y esto es como si vos, por ejemplo, tomaras un brazo y siempre lo flexionaras y nunca lo estiraras. ¿Sí? Ese músculo a la larga se fatigaría porque siempre trabaja de la misma manera. Entonces, en principio, de hecho, hasta puede cambiar la clasificación vocal. Wow. Puede una persona empezar clasificada como tenor y después, en realidad, con el desarrollo al revés. Puede empezar como barítono y con el desarrollo descubrir que era un tenor, por ejemplo, o incluso de tenor puede descubrir que es un contratenor, que es más agudo todavía que el tenor. Entonces, hasta que no se entrena la voz, en realidad no se sabe cuáles son las posibilidades completas. Mira, eso me parece interesante. Y digamos, estas clasificaciones, ¿qué onda con eso? Porque es algo que a veces me ha tocado ir a clases y que ya te escuchan ahora y dicen, bueno, vos sos tenor, y es algo con lo que uno se tiene que casar y pensar, bueno, yo soy esto de acá por vida, es algo que... porque incluso ya por cómo uno habla, ya te dicen eso. A mí, por ejemplo, yo he estado en un coro que he estado una vez con los bajos y otra vez con los tenores. Es como, pero ¿por qué? Decíanse, ¿qué quieren de mí? Entonces, estas clasificaciones que encima, de paso aprovecho para la gente, digamos, hay 3 clasificaciones normales para la voz. Esto lo vas a saber explicar mejor Ariel, que son bajo, barítono y tenor para los hombres. Y Mica, para las mujeres, soprano, mezzo y contralto. Sí, contralto. Bien. Exactamente. Ahora Ariel explicarlo mejor para... esto tiene algún, digo, nos tenemos que casar con estas ideas, porque yo siento que algunas escuelas antiguas la usaban mucho como para estructurar. Mira, son necesarias las clasificaciones, eso es lo primero que hay que decir, sobre todo en la música clásica, porque las obras tienen que ver con eso, o sea, las obras están pensadas para cierta cuerda. Sí. Entonces, en ese sentido es necesaria la clasificación. Pero hoy en día las clasificaciones, todas las clasificaciones en toda la sociedad están en cuestión. ¿Sí? Ya no podemos tener la misma clasificación que hace 2 siglos atrás o 3 siglos atrás. Todavía se usan porque no hay una alternativa todavía que sea mejor a esas clasificaciones y sirven, pero hay que decir que nos están quedando chicas y que nos están quedando, nos limitan a veces más que lo que permiten expandir las posibilidades de la voz. Es como vos decís, en una clase no te pueden decir el tipo de tu voz, porque eso se desarrolla. La clasificación vocal se desarrolla. No se puede saber por la voz hablada nada más. Se puede orientar tal vez a cómo estás cantando hoy, en este momento. Sí. Pero no sabes qué puede llegar a suceder en el futuro. Entonces, no, en principio no es para siempre, no hay que tomarla como que ya estás ahí, decretado, es eso, sos eso, no. Y en general, yo estoy en contra de las etiquetas así como algo permanente para toda la vida. Eso me parece que es antiguo, que ya está, que no sirve. Las etiquetas sirven en un momento, en un lugar, en ese momento. Después hay que ver qué pasa con esa etiqueta. Como un punto de partida, quizás. Sí, tal cual. Y es como una foto. Sacaste una foto de ese momento y era así. Pero después hay que ir actualizando esa foto. Y con el coro, que es otra cosa que dijiste, que pusiste también mucha información ahí, que es, el coro es un lugar particular, porque en el coro lo que importa es cómo suena el coro. Claro. Entonces, en general, no todos, voy a hacer una generalización odiosa, la mayoría de los directores y las directoras de coro está bien, tienen la intención de que suene bien ese coro. Claro. Y no importa qué te esté pasando a vos. O sea, hay directores muy buenos y directoras muy buenas que lo tienen en cuenta, pero otros no. Prevalece entonces, el grupo. Claro, te pusieron donde vos podías cantar y donde podías cantar esa obra.
No importa si eras necesitaban. barítono. Esa es otra, también. Si necesitamos tenores, bueno, más o menos puedes cantar, sos tenor. Esa es otra. Una cosa, un detalle curioso que me acabo de acordar, que quiero contar, que es esto, con respecto a las voces. En Argentina sucede que la mayoría de las voces masculinas son tenores. Y hay mucho menos bajos, por ejemplo, muchas menos voces graves. Pero en otros países, como por ejemplo en Alemania, es al revés. Hay muchos más bajos que tenores. ¿Estás diciendo que los tenores de acá se tienen que ir a laburar a Alemania? Y sí, más o menos. O que si sos bajo podés ganar mucho dinero acá, también. Si estudias, por supuesto, ¿no? Sí, quería hacerte una pregunta también. Hoy nos mencionabas un poco estas red flags para saber cuándo ir al fonoaudiólogo o al otorrino. Quería preguntarte ahora, ¿cuáles son las red flags si estamos tomando clases de canto? Qué tema. Bien, cualquier cuestión, primera, la más importante de todas, hay que terminar la clase de canto mejor que lo que se empezó, en todo sentido, en la voz, en la emoción, en el cuerpo. Una red flag muy importante sería terminar peor, terminar angustiada, terminar con dolor, terminar con tensión, terminar con la voz modificada para peor. Eso no puede suceder y es una gran red flag, y ahí eso hay que expresarlo siempre como estudiante o como alumno o alumna. Uno lo tiene que decir y preguntar, porque tal vez una vez pueda pasar, o sea, los profesores y las profesoras son seres humanos y puede suceder que a lo mejor se fue por un lugar que no era tan sano y bueno, pasó esto. Puede suceder una vez, pero si esto es algo que sucede en todas las clases, y no va el dicho de, bueno, te molesta porque no tenés entrenamiento. O sea, cuando agarres el entrenamiento, esto te va a ser más fácil, te va a ser más cómodo. No. Si ya molestó desde el primer día, no está bueno. No está bueno ese ejercicio, o no está bien hecho, o no es para esa persona en ese momento. Entonces, esa es una gran red flag. Después, otra tiene que ver con el maltrato. O sea, claro, no hay que soportar ningún tipo de maltrato. Eso estaba muy naturalizado hasta hace algunos años. Sí. No puede haber maltrato. No puede aprenderse en un ambiente hostil, porque uno aprende a tener miedo en ese sentido, en ese ambiente. Eso también es otra gran red flag. Y que no se respeten los derechos. O sea, el alumno, el estudiante tiene derechos, el docente también tiene derechos. Y tiene que ser un encuentro que sea enriquecedor para ambas partes. Y siempre, tanto el estudiante o la estudiante tiene el derecho de cambiar de profesor, siempre. Eso es difícil cuando uno por ahí tomó clases durante mucho tiempo con alguien y empieza a generar un lazo afectivo, pero está ese derecho de cambiar de profesor cuando uno quiera. Y el docente o la docente también tiene el derecho a no elegir un alumno, a una estudiante. Por muchas razones. Puede ser porque sea un binomio, o sea una pareja pedagógica que no funciona, porque somos seres humanos. Tiene que haber un feeling ahí que sea común. Y no quiere decir tampoco que ninguna de las dos partes sea mala persona o que sea mal profesional o lo que sea. Hay que prestarle atención al cuerpo, hay que escuchar la intuición y ir por el lado de lo que es bueno para cada persona. Me gustaron esos últimos tres tips. Fue muy interesante, sí, porque le para contamos poner en grande. Le contamos a Ariel, sabemos de nuestra audiencia que hay muchas personas que nos escuchan que estudian canto, teatro musical, entonces le viene bien esta información, sobre todo cuando uno busca quizás un perfil más encarado a lo profesional. Es común este tipo de emociones, esta tensión de decir, ay, me tiene que salir todo perfecto, y quizás ya se pierde la emoción del disfrute y justamente con eso lo quería vincular a mi siguiente pregunta. Digo, con todos los cuidados que hay que tener y a veces a prestar atención a tantas cosas del entrenamiento, yo hace poco escuché una historia de una persona que se encontraba cantando en su casa, haciendo como un karaoke con unos equipitos,
que estaba muy feliz cantando hasta que otro familiar llega a la casa y que estudia música y le hace algunas correcciones. Le dice, no, mirá, tenés que hacer esto, tal y tal cosa. Empieza a cantar de vuelta tratando de hacer las correcciones y suceden dos cosas. La primera, que no le salen las correcciones, entonces la canción le deja de salir. Y la segunda es que se empieza a frustrar. Entonces se deja de disfrutar. Entonces, este camino a entrenar y a mejorar y la salud, ¿cómo se la puede vincular con el disfrute cuando uno está siempre tratando de prestar atención a detalles que quizás son más técnicos? Sí, hay que entender que es un proceso, eso es lo primero, que no se trata de... A ver, lo que hizo esta persona que llegó a la casa es hacer más un coaching que una enseñanza, ¿sí? Y vos solo podés hacer coaching con algo que la persona ya tenga trabajado. O sea, no podés pedirle algo que no haya trabajado antes, que no conozca, porque si no el coaching falla. Claro. O se logra por un esfuerzo, o se logra que no se puede sostener, que después a la larga puede caer en una patología. Entonces son como dos cosas diferentes. Una cosa es el coaching y otra cosa es la enseñanza y el aprendizaje del canto. En la enseñanza y el aprendizaje del canto tiene que haber espacio para el error, entre comillas, para no sonar bien, para no ser efectivo, porque esa es la única manera de crecer y de aprender. Si siempre estás tratando de hacer las cosas bien, siempre terminás haciendo lo mismo, no aprendes nada. Entonces es súper importante eso. Es importante que haya un espacio que sea seguro, donde se pueda estudiar la voz y estudiar el instrumento y darle espacio a un proceso para que eso suceda, un proceso de crecimiento. Y si aparece frustración, eso puede llegar a quitarte las ganas de cantar y de usar tu voz, y repercute en tu autoestima también. Y al haber sido del lado de un familiar, es un poco más complicado, porque ya se entra a jugar esa relación. Por eso se dice que, por ejemplo, uno no debería enseñar a una persona muy cercana, a una pareja, un hermano, una hermana. Tampoco los fonoaudiólogos podemos atender a familiares, ni los médicos, porque está muy implicado lo emocional. Se necesita cierta distancia, porque ni el que da la indicación la da completamente limpia, ni el que la recibe completamente limpia. Siempre hay algo de la historia de esas personas que se mezcla en eso que está sucediendo. Claro. Y se vuelve muy complejo. En ese sentido, también quiero contar otra cosa que estuve pensando, es en Argentina, en nuestro país, es muy fuerte esta cultura de marcar lo que al otro le sale mal, lo que no le sale. Es a nivel mundial, pero en Argentina es muy fuerte. Esto de, por ejemplo, vos podés cantar solo si cantás bien, claro, si lo haces bien. Entonces eso, por ejemplo, hace que nosotros no cantemos tanto cuando somos chicos. O sea, cantamos hasta cierta edad y cuando empezamos a tener conciencia dejamos de cantar. Ya la gente no canta o no bailás. Si no bailás bien, no bailás. Salvo algunas personas que zafan de esto, ¿no? Pero hay como un mandato general desde la familia, desde la cultura, de que solo pueden cantar quienes cantan bien y solo pueden bailar quienes bailan bien, entre comillas, ¿no? Bien, hay que ver qué es bien. Pero, por ejemplo, en otras culturas es diferente. Por ejemplo, en Brasil, si ustedes ven, la gente canta, la gente baila toda la vida, y no importa si cantan bien, no importa si bailan bien para los estándares de, no sé, qué negocio, qué marketing, qué elite, digamos, sino que es el placer de cantar, es el placer de bailar, y eso tiene que estar siempre, más allá de que uno estudie una carrera y por supuesto quiera hacer una carrera y quiera hacerla lo mejor posible, pero si no está ese disfrute, falta algo, falta el motor de por qué lo estás haciendo. Claro. Sí, es que en eso me ponía a pensar, me parece que a veces cuesta equilibrar porque las personas cuando entran en el proceso de estudio y de salud con la voz, al cantar por ahí en la ducha tranquilos, está esto de, ay, no sé si me voy a poner a cantar tranqui, porque no estoy haciendo técnica y por ahí mi voz se perjudica, quizás después salgo con dolor y qué sé yo, mejor en vez de cantar hago ejercicios y ya como que uno
posterga este disfrute por priorizar la técnica, o por lo menos en los procesos en los que yo estudiaba canto me pasó y quizás a alguien más le suceda. Sí, sí, y lo que estás relatando es muy común en las instituciones. En general las instituciones en muchos casos frustran y matan ese disfrute o lo amortiguan y después se tiene que recuperar de otra manera, porque las instituciones están pensadas como una carrera que hay que cumplirla en tantos años y cumplir ciertas materias y cumplir ciertos objetivos. Entonces, en ese correr atrás de ese objetivo se pierde ese disfrute y no son realistas porque se proponen obras que no puede hacer esa persona en ese momento, que no tiene la evolución y el proceso para poder hacerlas. Muchas veces se generan patologías por esto. Yo tengo una visión muy particular de lo que es la técnica y me parece que la técnica tiene que ser parte de la comunicación. O sea, no tiene que ser como una cosa separada, sino que tiene que estar en la comunicación y tiene que estar al servicio de la comunicación desde el primer momento. A mí en general me vienen a buscar por cuestiones muy específicas, o sea, cuando un cantante o una cantante tiene un problema en tal parte, bueno, trabajamos eso. Yo no enseño a cantar canciones ni trabajo repertorio de cero, sino que yo trabajo con ya profesionales que tengan algún problema. Pero cuando se trabaja desde cero con alguien, sí, hay que trabajar con las cosas que a esa persona le gusta. O sea, el repertorio que quiere cantar, no le vas a ofrecer a alguien que viene a tomar clases a tu estudio algo con lo que no se pueda sentir identificado o identificada, digamos. Tiene que ser desde ese lugar. Pero es cierto que la educación va en el sentido contrario, en otro sentido, en todos. Viene de la educación formal, ¿no? Sí. Es parecido a lo que el otro día comentabas en tus historias, que se estaba hablando mucho de eso, de que el aprendizaje va en mano contraria de lo que propone el sistema educativo. Bueno, 1000 preguntas más te haría porque hablar de la voz se me hace muy interesante, creo que te tendría 5 horas. Tengo pensado hacer por ahí más adelante algunas entrevistas hablando solamente de música y de la voz, así que seguramente te tenga en agenda para seguir hablando más adelante. Lo que sí te quería consultar antes del cierre de la entrevista es vos, Ariel, ¿en qué estás? ¿Estás en obras de teatro? ¿Estás en música? ¿Qué se viene en tu agenda próxima? Bien, mira, ahora estoy cerrando todo porque necesito tomarme vacaciones, pero el año que viene, sí, fin de año, y aparte hace 2 años que no me tomo vacaciones, el año que viene, mira, vamos a hacer una obra de teatro con mi grupo de teatro, más o menos en abril, que la estamos preparando, que pueden mirar en mi Instagram, yo siempre lo publico. Después, en abril también vamos a hacer Mitos y Ciencias de la Voz, que es un curso que doy, que se lo recomiendo para cualquier persona que esté interesada en la voz, donde tenemos diferentes ejes, que vamos haciendo preguntas y vamos desarrollando qué dice la ciencia de cada uno de esos mitos. El mito de la colocación, el mito de llevar el aire a la panza, el mito de llevar el aire al diafragma, de cantar con el diafragma, bueno, todo eso lo presentamos y decimos, pero acá anatómicamente pasa esto, el aire puede ir hasta acá, no puede ir hasta allá, bueno, lo vamos viendo todo, así que eso va a ser en abril. Sí, me gusta mucho. Está interesante. Y se pueden ya preinscribir si quieren, y pueden ver un corto en el que actúo si quieren, que se llama La Ventana Abierta, que está en YouTube, que está llegando creo a las 150.000 visualizaciones. Wow. Estoy re contento con eso. Tiene años ya, tiene como 6 años. Pero está bueno, así que eso se los recomiendo. Podemos y por supuesto en el próximo programa, Gonza. El próximo programa lo buscamos y lo pasamos por acá por el programa. Vale. Buenísimo. Y bueno, @FonoAguirre SRT para mandarme mensajes para reírse, y reírse un poco, divertirse. Y obviamente ir si necesitan un profesional. Sí, principalmente. Para pronunciar la R. Sí. Sí, pero sabes que yo no tengo turnos disponibles, o sea que en realidad listo, lo hago porque entonces me gusta. Vayan para reírse. Ya está. Bueno, Ariel, fue un verdadero gusto. Muchísimas gracias por pasar por Surrender Please. Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien, muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, no sé qué tiene preparado mi KM y enseguida volvemos con este programa que todavía nos queda mucho más. Che. Sí.